Bueno, podemos iniciar. Buenos días. Varias de ustedes y varios están llegando. Buenos días, Eneida, José Danilo, Yolanda, Mario, y creo que por ahí está Douglas, Alicia, qué bien. Poquitos son los tempraneros, pero de vez en cuando, pues, vale la pena madrugar un poquito. Yo me estoy tomando un café con canela, bien calientito y rico. ¿Pueden confirmarme si todo mundo mira la presentación, por favor, por el chat? Alicia, si la ve, también Yolanda y Danilo. Ok, muy bien. Danilo, algún día compartiremos un café. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de este día. Es la segunda parte del tema que iniciamos ayer, categorías de género aplicada a los ámbitos relacionados con la gestión del riesgo. Como señalaba ayer, esta es parte del módulo 2 que tiene como propósito analizar los marcos políticos y legales sobre género y gestión de riesgo de desastres. Y el tema es identificar elementos claves de esa vinculación entre equidad de género y las distintas fases de gestión del riesgo. Si nos pasamos a la tercera lámina, pues quería comentar que la primera clase estuvo centrada en comprender la importancia de un abordaje que vincule desde una perspectiva holística, es decir, integral, global, que toma en cuenta los diferentes elementos, la gestión integral del riesgo y la equidad e igualdad de género desde las propuestas de desarrollo, desde las políticas y las medidas para llevarlos a cabo. En esta segunda clase pretendo que avancemos en la comprensión de la construcción del riesgo y las propuestas de gestión integral. Espero que lo logremos. Recordemos que la construcción del riesgo combina amenazas, desigualdades, vulnerabilidades y capacidades. Tenemos que mirar estos 4 factores de manera constante y son con los que vamos a trabajar el día de ahora. De esta manera podemos decir que el riesgo de desastres es el resultado de procesos que son complejos, procesos sociales, económicos, procesos políticos y también ambientales, que contribuyen a que existan ciertas condicionantes y condiciones de vulnerabilidad, que son construidas socialmente por hombres y mujeres en diferentes contextos geográficos del mundo, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Y completándose de esta manera un círculo que desencadena en situaciones de desastre. Como decíamos ayer, los desastres no son naturales y los riesgos frente a eventos naturales son construidos social e históricamente y están íntimamente vinculados a los modelos de desarrollo que en nuestras sociedades se impulsan, ¿verdad? Los enfoques de desarrollo también. Entonces, de aquí que el riesgo depende de la probabilidad de que ocurran, por un lado, fenómenos peligrosos, algunos naturales y otros sociales, y de que exista también una población vulnerable expuesta a la amenaza. Fíjense que aquí entonces estamos empezando a combinar fenómenos peligrosos naturales y sociales y condiciones de vulnerabilidad que exponen a la amenaza. 3 conceptos sobre los que vamos a seguir trabajando. En este sentido, el riesgo, es importante entenderlo, es una función de la amenaza y de la vulnerabilidad. Está relacionado con ambos conceptos, con ambas dimensiones. Esto no significa que si no hubiese amenaza, no habría riesgo, ¿verdad?
Esto significa, perdón, que si no hubiese amenaza no habría riesgo. Pero también significa que si la población no fuese vulnerable, el riesgo sería igual a cero o sería mucho menor. Entonces, aquí vemos la relación en la segunda, digamos, idea, la relación riesgo y amenaza, y en la tercera, riesgo y vulnerabilidad y riesgo de la población. Aquí vamos a ver esta relación. Entonces, el riesgo, por tanto, es igual a una relación en la que las amenazas se ven potenciadas, se ven alteradas, digamos, por los distintos grados de vulnerabilidad en el que viven amplios sectores de la población. Pero es importante entender que esta relación no es una relación pasiva, es una relación dinámica. Es decir, podemos hablar de que a más vulnerabilidad las amenazas se potencian. Pues. No quiere decir, como vamos a ver además adelante, que todas las amenazas sean controlables, pero el nivel de daño, el nivel de impacto que tiene el riesgo producto de estas amenazas es mucho menor cuando los niveles de vulnerabilidad son menores. Y vamos a ver también que el desastre es la cristalización del riesgo, o sea, el riesgo es anterior al desastre, el riesgo se concreta en el desastre, ¿verdad? Y es una relación dinámica entre amenazas y vulnerabilidades. Y aquí los conceptos resaltados son algunos de los que vamos a trabajar esta mañana. Entonces vamos a ver, en los últimos tiempos, estamos en la lámina 9, nos hemos enfrentado, nuestras sociedades se han enfrentado a un aumento continuado en incidencia e impacto de los desastres. Y esto, en parte, producto de un mayor número de eventos naturales, o sea, más frecuentes en estos tiempos, eventos naturales que son extremos y que en buena medida se deben a los efectos del cambio climático. Pero como sabemos, el cambio climático no es, digamos, es el resultado de la acción de los seres humanos, pues del modelo de sociedades. No la expuse aquí, pero me parece importante un concepto que hay en algunos de los documentos, que se habla de riesgos antropomórficos, que son el resultado de la acción humana, de las políticas, de los modelos de desarrollo que hemos desarrollado en nuestras sociedades. Entonces, este mayor número de eventos naturales extremos se ve potenciado por su impacto convertido en desastre, se ve potenciado por el aumento de las condiciones de vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Y esto, además, esta idea que nos aparece aquí, nos aparece aquí, son potenciadas por las desigualdades sociales, tanto las amenazas, pero sobre todo las condiciones de vulnerabilidad en que vive la población. Y ahí, recordemos, hay desigualdades que tienen que ver con la construcción social de las relaciones de género. Esto se refiere a desigualdades entre hombres y mujeres, pero también hay otro tipo de desigualdades sociales que de igual manera nos determinan las personas.
Por ejemplo, la determinación de clase social es muy importante. Casi se nos olvida la clase social en los últimos tiempos. Se plantea como poco importante, aunque hay que, digamos, buscar una interpretación más apegada a nuestro tiempo. Posiblemente, si la pensamos como, digamos, únicamente el lugar que ocupamos en relación a la propiedad de los medios de producción, pues nos parece que esa definición de la clase social está muy lejana por todas las estratificaciones que hay en este momento. Pero más allá de las categorías que utilicen para determinar cómo, digamos, para situarse y posicionarse en términos de clase, está claro, por ejemplo, que las personas que trabajamos por un salario, digamos, que somos asalariadas, tenemos una condición diferente a quienes, digamos, son dueños de empresas, sobre todo si estas empresas son de alta rentabilidad y grandes, a quienes tienen grandes propiedades y viven de sus rentas. Digamos, esa es una condición importante y fundamental que produce desigualdades. Y no nos podemos olvidar también de las desigualdades producto de las relaciones étnicas, de la pertenencia a un pueblo, que son desigualdades sociales, que implican discriminación, marginación y también unas posibilidades y unas oportunidades. Hay algunas oportunidades que se cierran simplemente por la identidad y la pertenencia a un pueblo, a una población indígena, así como también la dimensión de raza, que tampoco nos gusta a veces, que tiene que ver con las condiciones fenotípicas del cuerpo, ¿verdad? El hecho de que una persona tenga piel blanca, cabello claro, ojos claros, muchas veces le abre puertas y así se la cierra a alguien que tenga características que no son bien valoradas, o el prejuicio que se va sustentando en base a las diferencias fenotípicas raciales, ¿verdad? Los prejuicios, la idea de que todos los hombres negros son haraganes, o todos la gente de, digamos, más conocida como oriental, chinos son pichas, cosas de esas son prejuicios. También recordarán todas las mujeres negras, pues son activas sexualmente. Todas esas cosas son más activas sexualmente y están más dispuestas a la relación sexual. Son prejuicios que responden a una vinculación, en este caso, de desigualdades de género y desigualdades raciales y de clase. Hay otras también, las etarias, relacionadas con la edad, que son importantes. Por ejemplo, aquí en El Salvador, ahora se piensa que todos los jóvenes que viven en situación de pobreza son violentos y están propensos a delinquir, lo cual pues no es cierto. Entonces vamos a ver algunos conceptos claves. Por ejemplo, el riesgo de desastre implica abordar las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas humanas y vidas también, digamos, de otras especies, no solo de la especie humana, también vida vegetal, también pérdidas en las condiciones de salud, en los medios de sustento de las familias, en los bienes y los servicios, que podrían, y son pérdidas que podrían ocurrir en una comunidad o en una sociedad particular en un periodo específico de tiempo en un futuro. Esto, digamos, nos va hablando de el riesgo de desastre.
La amenaza o las amenazas. Pues podemos entender como amenaza un fenómeno, también una sustancia. Si tengo explosivo en mi casa, es una amenaza, o pólvora, o si a la par de mi casa producen cohetes, las coheterías, por ejemplo, coheterías ilegales, como hay también en El Salvador, no sé si en otras sociedades, una actividad humana o condición peligrosa también que pueda ocasionar la muerte o lesionar y tener un impacto negativo en la salud, así como daños en la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios que pueda generar trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Entonces vamos a entender aquí la amenaza también desde una perspectiva amplia. No estamos hablando solo de fenómenos naturales. Hay fenómenos sociales, hay fenómenos políticos también que se convierten en una amenaza. La delincuencia en un determinado contexto es una amenaza, como lo vivimos aquí constantemente, pero también la inestabilidad política en algunas sociedades pues se convierte en una amenaza. No me quiero imaginar cómo están, por ejemplo, algunas poblaciones de Michoacán en este momento en México, donde hay pues una clara confrontación política y militar también, ¿verdad? Con expresión militar. Esa es una situación de amenaza también. Otro concepto clave que vamos a entender es la vulnerabilidad. Se trata entonces, la vulnerabilidad, de características y circunstancias de una comunidad, de una población, de un sistema social, o bien que los hacen susceptibles a los daños, a los efectos dañinos de una norma. Pues, son condiciones y características. Y aquí la vulnerabilidad se relaciona con las desigualdades. Es decir, si en los grupos sociales, las personas que se ubican en los polos dominados de una situación de desigualdad, enfrentan mayores circunstancias de vulnerabilidad. Y nos vamos a encontrar con otro concepto que son las capacidades. Desde la perspectiva de la gestión integral del riesgo, se va a entender las capacidades como la combinación de todas las fortalezas, los medios, las habilidades y los recursos con que cuentan las personas, las comunidades también, que son recursos que están disponibles dentro de una comunidad o de una organización social o de una institución y que pueden reducir el nivel de riesgo o servir para afrontar los efectos de un evento que pueda convertirse en una amenaza o que sea una amenaza. Entonces, fíjense, son fortalezas, capacidades, habilidades, medios y recursos. O sea, no estamos hablando únicamente de recursos materiales, sino también muchos recursos intangibles que sirven para enfrentar algunas de estas amenazas. Por ejemplo, algunas personas y algunos de los ejemplos que se presentan en los documentos que les sugería para lectura, nos muestran cómo personas adultas mayores, personas que vivían con un relativo aislamiento en Nueva Orleans, pues fueron las mayores víctimas de la falta de previsión frente al evento del huracán Katrina. Entonces, por ejemplo, personas que vivan en situación de aislamiento, pues enfrentan estas mayores dificultades, mayores vulnerabilidades y tienen menos habilidades no solo para disminuir el riesgo, sino para afrontar los efectos. Fueron víctimas en una buena parte. Por eso, obviamente, como dice el mismo documento, porque no estaba previsto, porque no se había previsto ninguna reducción de riesgo y no se le habían dado mantenimiento a toda la infraestructura de protección de esa ciudad que estaba construida bajo el nivel del mar.
Bueno, viendo estos elementos nos vamos a encontrar con una ecuación que está siendo bastante desarrollada por diversas experiencias de gestión de riesgo, gestión integral del riesgo. Nos hablan de que el riesgo, como decía, es igual a la amenaza potenciada por la vulnerabilidad, pero que esto está, digamos, en relación con las capacidades de las personas. Esta es una síntesis que a mí me parece muy útil para tener en cuenta estos 4 elementos en la gestión de riesgo. Y vamos a trabajar entonces el concepto que no habíamos visto antes, que es el de capacidad. Una capacidad fundamental en la gestión del riesgo es la resiliencia, perdón. Es la capacidad de un sistema, de una comunidad, o de una sociedad, o de una persona, o de las personas, que están expuestos a una amenaza, es su capacidad para resistir, para absorber, para adaptarse y para recuperarse de los efectos de una amenaza de manera oportuna y eficaz. En esto, digamos, la capacidad de adaptación, por ejemplo, la migración en algunas circunstancias, como dice el documento de Cecilia Castro García, la migración ilegal puede convertirse, puede ser una amenaza, pues, en determinadas circunstancias. Y la capacidad de adaptación, por ejemplo, cuando es migración internacional al lugar de destino o migración del campo a la ciudad, la capacidad de adaptación, pues, va a determinar el grado de resiliencia desarrollado. Permítanme un segundito. Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos con que esta es una de las capacidades importantes, la capacidad de resiliencia, como esa capacidad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse del, digamos, del impacto que tienen el riesgo y las amenazas. Y otra capacidad muy importante es la autonomía, que es la capacidad para identificar, para identificar recursos, para disponer de recursos y medios, para utilizarlos al enfrentar desastres y recuperarse del impacto por sí mismo, sin que el potencial de desarrollo de una comunidad, de una sociedad, de una persona se vea socavado. Entonces fíjense que la autonomía, que casi siempre la entendemos como la capacidad de tomar decisiones solamente, pues de forma autónoma, sí tiene que ver con tomar decisiones, pero en la gestión de riesgo la vamos a entender desde una perspectiva más amplia, cómo identificar, disponer y utilizar recursos y medios para recuperarse de un impacto por sí mismo, pues, o sea, no estar esperando que otros, de la acción de otras personas o de otras instituciones, digamos, para enfrentar, digamos, ese impacto, recuperarse y que las posibilidades y el potencial de desarrollo no se vea socavado en una sociedad, en una comunidad, o las personas también. Entonces vamos a recordar que la desigualdad entre hombres y mujeres determina un desarrollo diferenciado de sus capacidades de resiliencia y de autonomía frente a las diferentes amenazas. Hay quienes dicen que las mujeres desarrollamos más la capacidad de resiliencia, y menos la capacidad de autonomía, ¿verdad?
Pero bueno, y que los hombres es al revés. Los hombres se adaptan más difícilmente y tienen posibilidades de una acción más autónoma. Por otro lado, tenemos que el acceso más limitado de las mujeres a las estructuras de poder y de toma de decisiones ha resultado de que, como resultado de esto, y que sus capacidades para contribuir a la previsión, control y reducción del riesgo se han restringido. Es decir, a la menor autonomía de las mujeres, menor capacidad de contribuir a los distintos aspectos relacionados con la gestión integral del riesgo, la previsión, control y reducción del riesgo. Y además, en la recuperación post-desastre, en ese periodo, digamos, esta desigualdad hace que no se visualicen y aprovechen las capacidades de las mujeres, ni se tenga en cuenta sus necesidades e intereses en los procesos de recuperación post-desastre. Fíjense que tenemos ya aquí una relación entre las desigualdades de género y, digamos, las capacidades necesarias para la gestión de riesgo. Entonces, en las desigualdades de género generan una tendencia común. Vamos a ver esta tendencia común. Por una parte, se reproducen los roles y los estereotipos de género. Por ejemplo, aparecen los hombres como los únicos tomadores de riesgo y las mujeres como víctimas receptoras de la ayuda. Como yo pienso, por ejemplo, que el riesgo, si al mismo tiempo se asume la previsión, no es necesariamente negativo en todas las circunstancias, ¿verdad? Pero a veces hay que atreverse a tomar riesgos para poder avanzar en determinadas circunstancias, pero para eso hay que tener autonomía. Bueno, los tomadores de riesgo normalmente en nuestras sociedades se piensa que solo somos hombres. Esto limita el reconocimiento de las múltiples capacidades que poseen las mujeres y su papel como agentes sociales de cara a las mujeres y de cara a los hombres en el intento de mantener su rol, su papel de hombre osado, de héroe, salvadores, pues, no me refiero a salvador de la campaña electoral de aquí, sino al concepto de salvador de su familia, de la comunidad. Digamos, pues con ese intento de mantener ese papel y ese estereotipo durante los procesos de rescate y reconstrucción basado en los roles tradicionales de masculinidad, los hombres quedan también incapacitados para reconocer sus necesidades emocionales y buscar su apoyo. Aquí Yolanda nos pregunta que si con lo sucedido hace unos días en el Chaparrastique se podría considerar que hubo prevención del riesgo. Yo creo que en este momento, no sé si, o sea, más allá de la publicidad, ¿verdad? A mí me parece, bueno, yo estoy más relacionada con comunidades del Bajo Lempa, en el lado de Tecoluca y en el lado de Jiquilisco también, los dos lados del Bajo Lempa. Y lo que sí hemos visto en los últimos años, después del Mish para acá, es que las comunidades y las instituciones han venido haciendo de manera sistemática prevención de riesgo, con una alta participación de las mujeres, pero es cierto que las mujeres participan más en el post. Últimamente no, últimamente están previendo, están participando, pero si tomo como ejemplo, digamos, lo que se ha estado haciendo en el Bajo Lempa, pienso que sí hay un alto nivel o por lo menos un grado mayor de organización y de prevención del riesgo que se reflejó en las actuaciones
institucionales frente al evento del Chaparrastique. También parece ser que hubieron algunas otras acciones que vulneraron, digamos, las condiciones de algunas familias debido a que fueron, digamos, concentrados en condiciones de insalubridad. Pero, digamos, a mí no me consta. O sea, lo que sí puedo decir es que parece ser que la acción institucional sí está siendo bastante consistente en la prevención del riesgo. También en esta tendencia común, y esto lo podría confirmar por experiencias ahí en el Bajo Lempa también, los hombres habitualmente han mostrado, por esa dificultad de expresar y de aceptar sus necesidades emocionales, han mostrado elevadas tendencias de alcoholismo y también de violencia física y sexual después de los desastres y de otras crisis humanitarias. Me recuerdo que en los últimos tiempos, una de las últimas experiencias de evacuación de la población, se confirmaron algunas violaciones sexuales y también reclusión de algunos hombres y que no se les dejaba entrar al albergue, a los albergues. Bueno, curiosamente, quienes estaban al frente de los albergues eran mujeres y mujeres con mucho liderazgo en la zona, y ellas tomaron la medida, pues, de proteger, pese a que allá habían ciertas medidas previas de poner aquí hombres y poner aquí mujeres a dormir, pero en el día a día, pues, se da una mayor interacción. Bueno, entonces, siguiendo con el punto anterior de las desigualdades de género y estas tendencias que generan, es fundamental reconocer tanto las capacidades positivas de las personas, de los niños, de las niñas, de los hombres, de las mujeres, así como de las comunidades, de las sociedades e instituciones. Pero también es fundamental reconocer las incapacidades, las dificultades que tienen las personas, considerando categorías de análisis diferenciadas como género, grupos etarios, es decir, grupos por edad, grupos sociales, etcétera, pues junto con la disminución de las vulnerabilidades y la creación de las capacidades, son la clave fundamental para la gestión del riesgo de desastre. Capacidades y vulnerabilidades. Y no hay que olvidarnos también cuál es el eje central del desarrollo, que son las capacidades para vivir mejor, si se recuerdan, para vivir una vida digna, para decidir y seguir la vida que queremos tener. Recordemos eso de la clase de ayer. En ese sentido, este eje central del desarrollo nos plantea que existe un nexo intrínseco entre las capacidades para la creación de resiliencia y de autonomía frente a los desastres con las capacidades para crear sociedades basadas en el desarrollo humano sostenible y en el empoderamiento de ambos géneros que contribuyen a una mayor igualdad. Entonces yo creo que aquí hay tres ideas que son muy importantes. Un vínculo intrínseco, un vínculo fundamental entre estas capacidades de resiliencia y de autonomía con las capacidades para crear sociedades más igualitarias donde las personas podamos decidir la vida que queremos tener, ¿verdad? Y aquí entonces nos encontramos con un desafío actual, que es pasar del concepto de la emergencia, ¿verdad?, a la gestión de riesgo con enfoque de género. Perdón que estaba intentando ver el chat, pero no entendí lo que decía Kate. Esto
implica un cambio conceptual de paradigmático en las políticas públicas concretas que buscan reducir el riesgo a desastres a través de la disminución de las vulnerabilidades y las desigualdades de género, así como de la potenciación de las capacidades diferentes de cada género. Entonces, a ver, ¿por qué en el pasado y también de manera actual todavía sigue prevaleciendo un enfoque tradicional de la gestión del riesgo solo como emergencia? Y abordarlo de manera diferente requiere un cambio de paradigma, de relaciones políticas para reducir riesgo, disminuir vulnerabilidades, disminuir desigualdades y potenciar capacidades en igualdad de condiciones y resultados entre los géneros. Este es un reto, es un desafío. Aquí en esta diapositiva, en la diapositiva 22, nos encontramos con un gráfico de la Unión Mundial de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, que trabaja en el desarrollo de la gestión de riesgos, modelos de gestión de riesgos, y digamos, ellos han analizado al 2011, que es relativamente reciente, los avances en la incorporación del enfoque de género en los diferentes aspectos de la gestión del riesgo de desastres a nivel mundial. Miren qué interesante. En el primer gráfico, este gráfico de pastel, nos habla de cuánto se ha avanzado en las valoraciones de las vulnerabilidades y de las capacidades desagregadas. ¿Por qué? Valoraciones, análisis de vulnerabilidad o de factores de vulnerabilidad y de factores de capacidad. Y dicen que únicamente en el 15% de los casos este elemento se está incorporando. Es decir, la inmensa mayoría de la gestión de riesgo no valora ni analiza cuáles son las capacidades diferenciadas de hombres y mujeres y cuáles son las vulnerabilidades que enfrentan de manera diferenciada hombres y mujeres. Y digamos, es un vacío muy importante. El segundo gráfico de pastel nos dice que en qué medidas se han tomado valga la redundancia, o cuál es el grado, que se han tomado medidas para abordar temas basados en género en los procesos de recuperación. Y aquí nos encontramos con que por lo menos el 23%, dice que sí se han estado tomando medidas. Claro, esto es después de la emergencia. Fíjense, después de la emergencia. Esa es la recuperación, pero es importante. Luego, el tercer gráfico de pastel nos plantea que mide cuáles son las metodologías de evaluación de necesidades por desastre y en qué medida estas metodologías incluyen orientaciones sobre aspectos de género, y nos encontramos que apenas un poquitito más de la cuarta parte de procesos, el 27%, pues están incorporando estas metodologías de evaluación. Ya en el cuarto gráfico de pastel, nos encontramos con los planes de contingencia sensibles a género, es decir, planes de emergencia, pero que, digamos, plan de contingencia para enfrentar la emergencia. Y ahí, pues, de nuevo, en este enfoque tradicional de la emergencia, está acentuado, y ahí nos encontramos con que el 41% sí ha incorporado algunos elementos sensibles al género. Y finalmente, en el último gráfico de pastel, nos encontramos con la provisión dedicada a mujeres
en socorro, refugio y atención médica de emergencia. El 39% de provisiones está dedicada a las mujeres. Todavía refleja, digamos, amplios niveles de desigualdad. A ver, aquí, digamos, no estaríamos satisfechos con que el 50% tuviera estos gráficos de pastel. Deben ser el 100% de procesos de gestión del riesgo los que incorporen de manera concreta en las diferentes fases y políticas estos elementos de género. Bueno, no sé, vamos a hacer aquí un pequeño alto para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo hacen por el chat para poder ir revisando, por favor. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Si yo les doy el audio, ¿pueden hablar? Hola. Bueno. ¿Tienen algún comentario o pregunta? A ver, Danilo nos dice que ha habido alguna iniciativa para el trabajo en equipo con enfoque de género en el actual gobierno. Yo creo que en algunas comunidades, como digo, la experiencia que conozco directa en gestión de riesgo es la del Bajo Lenta. Allí sí se ha fortalecido la participación de las mujeres en la gestión del riesgo por desastre. Pero diría que esto ha sido tanto en lo que ha tenido que ver con el gobierno, pero sobre todo por la fuerte presencia que tienen las mujeres en las organizaciones locales y en el gobierno municipal. Sobre todo en el caso de Tecoluca, en el gobierno municipal de Jiquililco tienen menos presencia, aunque sí tienen iniciativa. Entonces, yo creo que la acción del gobierno ha potenciado esa participación. A ver, Roxana Contreras dice que en lo personal me parece que la clase está bien explicada y concreta. Quisiera que nos comentara sobre alguna experiencia relevante en América Latina sobre este tema y cuáles son los elementos en los que se destaca. En el tema de gestión de riesgos, dice Yolanda. Miren, yo creo que ahora nos abundan, digamos, lamentablemente nos abundan las experiencias en América Latina en las que no, digamos, de gestión de riesgos, en las que no se han considerado estos elementos. Por ejemplo, bueno, en muchos casos, sobre todo, se ha incorporado elementos de género para la respuesta ante las amenazas. Yo creo que en eso bastante. La organización también de comités de alerta temprana, de comisiones y equipos de alerta temprana, la participación de las mujeres ahí, es como, digamos, en estas zonas sobre todo que se inundan, yo he podido ver cómo las mujeres han sido muy activas en la necesidad de que funcionen estos comités de alerta temprana. También la conocí aquí en el distrito 5 de San Salvador, en el sur de San Salvador, que ha sido una zona, digamos, muy impactada por inundaciones sobre todo.
pero creo que ha habido más incorporación de elementos de equidad de género en la inmediatez de la emergencia, pero que implica una preparación, ¿sí? En la atención durante la emergencia y en el post. Ahí sí puedo hablar de experiencias interesantes. Por ejemplo, aquí, después del terremoto del 2001, se logró incorporar una medida legislativa que estableciera que las viviendas construidas en el marco de la recuperación post desastre iban a ser viviendas categorizadas como bien de familia, y en algunos casos donde fuimos las organizaciones de mujeres las que gestionamos recursos para la construcción, incluimos dos elementos más: o bien de familia o propiedad de las mujeres, sin derecho a vender, si habían hijos pequeños, a vender por un tiempo, pues, pero ya como propiedad de las mujeres para fortalecer su capacidad de autonomía económica. Y también incorporamos algunos elementos productivos que, por ejemplo, por aquí por Tenancingo he visto que las mujeres han logrado potenciar, aún con pocos recursos. Yo creo que sí hay una variación, Yolanda, en, en la incorporación del enfoque de género, pero todavía es insuficiente. Las capacidades, en esta pregunta de Danilo, que pregunta sobre la ecuación, vamos a buscar la ecuación. Las capacidades es a desarrollar para enfrentar estas vulnerabilidades, sí. O sea, vulnerabilidades, a ver, no es solo más amenazas, sino la amenaza es potenciada por la vulnerabilidad. Hay textos diferentes, pero a mí me parece que esta ecuación puesta así refleja más lo que pasa, ¿verdad? La amenaza es potenciada, esto quiere decir multiplicada por una dimensión que no siempre suma, pues, sino que es agudizada, digamos, por la vulnerabilidad, y para enfrentar esto se requieren las capacidades, el desarrollo de las capacidades. Pues las capacidades restan de alguna manera, digamos, disminuyen esta relación entre la amenaza y la vulnerabilidad. No sé cómo hacemos para que puedas preguntar en vivo. ¿Me puede explicar Alicia o Hola? Hola? Hoy sí. O sea, solo quito el silencio del micrófono. Es que tengo una duda, Morena, con relación al texto que nos dice para leer. Lo que se consideraba era riesgo de desastre igual vulnerabilidades más amenazas más capacidades. ¿A qué se debe la diferencia entre lo que, o sea, en qué influye esa diferencia entre lo que tú nos presentas en la lámina y esto que presenta el texto que nos dice para leer? Esa es mi duda nada más. La página, buen día. En la página 5, ¿verdad? Sí, mire. Creo que el texto que nos dice en la página 5 sobre el género. Ajá, correcto. Sí, miren, hay distintos enfoques. Este es un debate, pues, y es un proceso que va evolucionando. Efectivamente, esta autora relaciona de manera muy lineal, desde mi gusto, estos elementos. Voy a agregarles otro texto con el cual he estado trabajando,
también de Naciones Unidas sobre un curso de gestión de riesgos con enfoque de género, que es el que propone esta otra ecuación con la que yo me identifico más, porque nos relaciona de manera más activa, digamos, los diferentes elementos. Aquí, por ejemplo, el signo por nos está, para mí, no es una multiplicación, digamos, es una potenciación de amenazas que son potenciadas, son ampliadas o profundizadas por los niveles de vulnerabilidad en que vive la gente. Pero esta relación está directamente, digamos, relacionada con las capacidades. Y allí yo les podría decir que eso sí lo he podido ver en el Bajo Lempa, cómo el desarrollo de capacidades de la gente ha hecho que sus niveles de vulnerabilidad disminuyan. Y como preguntaban sobre las gestiones de este gobierno, miren, los mega albergues son una previsión importante, pero también han sido una previsión importante toda el reforzamiento y la construcción de bordas. No está completado, pero ha avanzado bastante, y el fortalecimiento de los grupos comunitarios de prevención de desastres, de gestión de riesgos, la capacidad de la gente para medir, digamos, el nivel de las amenazas ha sido muy importante. En los últimos tiempos, bueno, hemos tenido también buenos inviernos, y en esto también yo creo que la propia CEL ha aprendido a manejar mejor sus descargas, o sea que ha habido una cadena, pues, que ha puesto en menor amenaza a las familias que viven en esa región, porque en algunos casos las inundaciones fueron producto de que la gente que trabaja en las presas veía que la presa ya no podía soportar la cantidad de agua por las lluvias intensas. Entonces, digamos que se ha desarrollado una cierta capacidad a diferentes niveles. No puedo hablar de otro nivel de desastre. Desde hace varios años, digamos, en comunidades de San Salvador, hablando de los últimos 10, 12 años, se iniciaron procesos en que las comunidades también empezaron a actuar para fortalecer muros de retención, utilizando materiales tradicionales como llantas, zacate, y en algunos casos también la construcción de muros de retención. No quiere decir que no haya riesgo, ¿verdad? Todavía. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Me parece que estábamos en este lámina 22. Vamos a pasar entonces a otro concepto. Pero Yolanda, perdón, que aquí dice, muchas veces pasa que la alerta temprana, en el caso de las, sí, no se da tan temprana, es cierto, pero he visto que sí hay un aviso. También la gente tiene resistencia a moverse. Y tiene razón también, porque con los niveles de delincuencia, de inseguridad, pues abandonar sus pertenencias implica otro tipo de riesgo, otro tipo de impacto, ¿verdad? De pérdida. Pero han habido avisos que han permitido que la gente haga evacuaciones con cierta previsión para evitar, digamos, la pérdida de vidas, la pérdida de animales. Bueno, vamos a avanzar en otro concepto importante, la gestión de desastres. ¿Qué implica? Abarca la evaluación y el análisis del riesgo previo, al igual que la ejecución de estrategias y acciones específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. Es decir, transferir en el sentido de
que no se puede, a veces no se puede evitar la amenaza, pero el riesgo sí se puede mitigar y transferir a otra dimensión que no sea sobre la comunidad, concreta sobre la sociedad. La gestión entonces de riesgos de desastres es un proceso sistemático que implica la utilización de directrices administrativas, de organizaciones, de destrezas, de capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades para afrontar con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurran. Es decir, se trata de utilizar las mayores capacidades para reducir el impacto adverso de las amenazas y para reducir el impacto ante la posibilidad de que ocurra un desastre. Y la gestión de riesgos de desastres también busca evitar, disminuir o transferir de nuevo hacia otros, no hacia otros grupos sociales, sino hacia otros áreas, los efectos adversos de las amenazas mediante diversos tipos de actividades y de medidas de prevención, mitigación y preparación. Vamos a ver aquí después los conceptos de prevención y mitigación y de preparación también, porque generalmente se utilizan como que fueran lo mismo, pero hay sus diferencias. Hay tres formas de abordar o de la gestión de riesgos que me parecen importantes. Nos encontramos con una gestión de riesgo correctiva, reactiva y prospectiva. Esto tiene que ver con el tipo de riesgo que enfrente esta gestión. Vamos a relacionar las dos. Primero vamos a ver el tipo de riesgo. El tipo de riesgo puede ser primario o estructural. Se refiere a las condiciones de riesgo que existen en la sociedad, que están derivadas de los mismos procesos contradictorios del desarrollo y agravados por la incidencia de los impactos sucesivos de fenómenos naturales o sociales peligrosos, que son físicos o sociales, peligrosos, y también de las crisis coyunturales en la economía y la sociedad. Entonces es un tipo de riesgo estructural que tiene que ver con la organización social, digamos, y son riesgos que existen en la sociedad y que se van acumulando. También hay un tipo de riesgo que es el riesgo secundario, o se le conoce también como riesgo derivado o coyuntural, que tiene que ver con las condiciones específicas que se generan a partir, condiciones de riesgo, ¿verdad?, que se generan a partir de un desastre, a raíz de un desastre, pero que se fraguan, se generan en las condiciones previas que ya existían. Es decir, el riesgo secundario o derivado tiene un vínculo muy importante con el riesgo primario o estructural, aunque se manifiesta ante un desastre. Y también nos encontramos con el riesgo futuro, que es muy importante también. Se refiere al riesgo que aún no existe, pero que puede ser creado en el futuro con nuevas iniciativas o inversiones de desarrollo o con nuevas actividades económicas o una nueva infraestructura. Es un riesgo que se puede visualizar y que es muy importante, pues, en la prevención. Entonces ahora vamos a ver el tipo de gestión, la forma que toma la gestión de desastres ante este tipo de riesgos. Nos encontramos con una gestión de desastres correctiva, que permite abordar los riesgos primarios o estructurales, es decir, busca actuar sobre las condiciones preexistentes de riesgo. Es además un vínculo muy importante para corregir las desigualdades de género y que desde esta perspectiva puede incluir acciones afirmativas o de discriminación positiva, es decir, acciones para fortalecer los procesos de empoderamiento de las mujeres
o de otros sectores sociales que están excluidos y discriminados. Pues es, digamos, la gestión de desastres correctiva aborda el riesgo estructural o primario. La gestión de desastres reactiva se da en el contexto de la materialización de un desastre o cuando está a punto de materializar. Esas alertas, ¿cómo se llama? Sistemas de alerta temprana. Y esto de las presas que plantea las mujeres que están muy limitadas para salir, enfrentan una limitación efectivamente. Pero bueno, viendo la gestión de riesgos reactiva, tiene por objeto actuar sobre los riesgos secundarios y busca abordar la gestión del desastre desde una manera tradicional, bastante tradicional, incorporando la noción de riesgo a las acciones de preparación y respuesta. Yo diría que esta es la predominante en nuestra sociedad y requiere tener en cuenta también las necesidades de cada género para evitar afectaciones adicionales. Si me preguntan cuál predomina más, yo diría la gestión de riesgos de desastres reactiva. Y tenemos la tercera forma de gestión de riesgo, que es la prospectiva, que busca asegurar que todas las nuevas acciones tomen en consideración las amenazas y vulnerabilidades del análisis de vulnerabilidades y de amenazas para no configurar riesgos futuros o que se realicen definiendo conscientemente un nivel aceptable de riesgo. O sea, ya la planificación de nuevas acciones incluye el análisis de riesgo posible, aceptable o no. Y una estrategia para mitigar. Y aquí viene entonces la prevención. La prevención podemos entenderla como la evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres que están relacionados. Expresa el concepto y la intención de evitar por completo los posibles impactos adversos mediante distintas acciones que se toman con anticipación. Aquí tenemos algunos ejemplos: la construcción de represas, muros de contención para eliminar las bordas, por ejemplo, para eliminar el riesgo de las inundaciones, también normas, reglamentaciones sobre el uso de suelos que no permiten el asentamiento, el establecimiento de asentamientos, la ubicación de poblaciones en zonas de alto riesgo, y la procuración de políticas de vivienda que permitan que la gente que se ve forzada a irse a asentar a las orillas de los ríos, por ejemplo, de quebradas, pues tenga una alternativa. Y también se puede pensar en el diseño de ingeniería sísmica que velan por la supervivencia y el funcionamiento de edificios que pueden considerarse vitales en los casos de terremoto. Y con mucha frecuencia es importante entender que no es posible evitar por completo las pérdidas y las tareas se transforman en aquellas relativas a la mitigación, que como dije ya vamos a ver. Aquí viene. La mitigación es la disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los desastres afines. A menudo no se pueden prevenir en su totalidad todos los impactos adversos de las amenazas, pero sí se pueden disminuir considerablemente su escala y la severidad mediante diversas estrategias y acciones. Y ahí vamos a encontrar con que las medidas de mitigación abarcan pues técnicas de ingeniería, construcciones resistentes a amenazas, al igual que mejores políticas ambientales y una mayor sensibilidad pública. Y yo diría que además una medida de mitigación importante y de prevención es la prevención de la desigualdad
de esta, digamos, de estas situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, como la violencia que ustedes están planteando en el chat. Vamos a ver, la preparación también incluye el conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, personal profesional y las organizaciones sociales que hacen respuesta y recuperación, también de las comunidades y de las personas. Son capacidades para prever y para responder y para recuperarse de una forma efectiva de los impactos de eventos o las condiciones probables, que son inminentes o actuales. Inminentes quiere decir que van a ocurrir, que pueden ocurrir, o actuales y que se relacionan con el mundo. Es decir, hay que generar conocimiento y generar y desarrollar capacidades para los diferentes momentos, digamos. Prever y responder y recuperarse, digamos, de el impacto que puede generar una amenaza. La preparación es una acción que se lleva a cabo en el contexto de la gestión de riesgo por desastres, pues, y es importante, fundamental. Su objetivo fundamental o principal es desarrollar las capacidades necesarias para gestionar de forma eficaz todos los tipos de emergencia y lograr transiciones metódicas y ordenadas desde la respuesta hasta una recuperación sostenida que tiene que ver con el riesgo estructural. Y vamos a pasar a otro aspecto de la preparación que es fundamental, es que se basa en el análisis sensato del riesgo de desastres y en el establecimiento de vínculos apropiados con los sistemas de alerta temprana. Incluye actividades como la planificación de contingencias, emergencias posteriores, la reserva de equipos y suministros para esos momentos, el desarrollo de disposiciones para la coordinación, la evacuación, la información pública, la capacitación y ejercicios de campo que se necesita realizar. Requieren apoyo y capacidades institucionales, también jurídicas y políticas para que las mujeres puedan participar, y también presupuesto formalmente establecido. El término afín de prontitud describe la habilidad de responder de forma rápida y apropiada cuando así se requiere. Es decir, la prontitud implica que pueda haber prontitud es porque ha habido un proceso de preparación importante. Este es otro concepto necesario a manejar en la gestión de desastres, es la respuesta. Aquí nos encontramos con el suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después de que ha ocurrido un desastre, con el propósito de salvar vidas. Este es el primer elemento: reducir impactos en la salud, velar por la seguridad pública y la seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades básicas de la población afectada. Se centra predominantemente en las necesidades de corto plazo y algunas veces se denomina como ayuda de emergencia, ayuda humanitaria o ayuda ante un desastre. No está muy bien definida la división entre esta etapa de respuesta y la consiguiente fase de recuperación. Algunas acciones de respuesta, por ejemplo el suministro de agua o de vivienda temporal, podrían ampliarse hasta la etapa de recuperación, que es la que vamos a ver ahorita. ¿Qué es la recuperación? Es la restauración y el mejoramiento, cuando es necesario, de planteles, instalaciones, medios de sustento, condiciones de vida
de las comunidades afectadas por los desastres, lo que incluye pues, hacer esfuerzos para reducir los factores de riesgo. Estas tareas de incluye tareas de rehabilitación y de reconstrucción dentro del proceso de recuperación y comienzan inmediatamente después de que ha finalizado la emergencia y deben basarse en estrategias y políticas preexistentes que faciliten el establecimiento de responsabilidades institucionales claras y permitan la participación política. La recuperación incluye programas, digamos que conjuntamente con un mayor grado de concientización y de participación pública y social después de un desastre, representan una valiosa oportunidad para desarrollar y ejecutar medidas que reduzcan el riesgo por desastre. Aquí hay un concepto un principio que se trataría, que se está utilizando de reconstruir mejor. Reconstruir mejor significaría enfrentar, digamos, en una gestión de riesgo reactiva, enfrentar el riesgo estructural o una gestión de riesgo correctiva, aprovecharla, ir de la emergencia de la gestión de riesgo reactiva a la gestión de riesgo correctiva. Y en esto son procesos donde el abordaje de las desigualdades de género y otras desigualdades sociales es fundamental para no profundizarlas, es decir, las desigualdades, y para contribuir a superarlas. Y aquí es donde ya estamos pasando a una gestión de riesgo correctiva. Y en esto es importante recordar que no hay recuperación neutra en términos de género. Es decir, de la manera en que hagamos las cosas, si no incorporamos una dimensión de género, hacia la equidad de género, entonces estamos profundizando la desigualdad. Y entonces ya tenemos la recuperación temprana, que es un proceso multidimensional de recuperación que se inicia en un contexto humanitario o de emergencia humanitaria y está guiada por principios de desarrollo cuyo propósito es la elaboración de programas humanitarios y la catalización, el aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo sustentable. Es decir, en la recuperación temprana vamos de nuevo hacia la gestión de riesgo correctiva. Su objetivo es generar procesos nacionales sólidos y autosostenibles para la recuperación después de una crisis, pero ir hacia atrás, ir hacia corregir lo que vulneró, digamos, las condiciones de vida de la población y abarca el establecimiento de servicios básicos, medios de vida, refugios, gobernabilidad, seguridad, de nuevo, Estado de Derecho, políticas medioambientales y abordaje de dimensiones sociales que incluyen la reintegración de poblaciones desplazadas por una situación de amenaza, por un desastre natural o social. Y aquí nos encontramos con la reducción de riesgo de desastres. Este es otro concepto y una práctica que tiene que ver con esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los desastres. Incluye reducción del grado de exposición de la población ante las amenazas, disminución de la vulnerabilidad o de las vulnerabilidades de las poblaciones, de las propiedades también, y una gestión sensata de los suelos y el medio ambiente, al mismo tiempo que procesos de mejoramiento de la preparación ante eventos adversos. Entonces, digamos, la reducción del riesgo refleja un enfoque integral de la gestión del riesgo que prevé amenazas múltiples y la posible relación entre ellos y que puede tener importantes consecuencias en los sistemas sociales, económicos, culturales y ambientales. Es decir, una perspectiva de reducción del riesgo de desastre
se puede relacionar de nuevo con la forma correctiva de gestión de riesgos. Y en esto, ya para concluir, quiero recordar que la gestión integral del riesgo con equidad de género significa, como vimos ayer, conocer las implicaciones de género en la configuración o construcción del riesgo, en las condiciones de riesgo, la relación amenazas y vulnerabilidades, ojo, y tener en cuenta las desigualdades de género o las desigualdades entre hombres y mujeres en todos los procesos de intervención. Espero con esto, ya vamos concluyendo. Lo siento que no voy a poder contestar preguntas, pero tengo una reunión un poco más tarde. Haber contribuido a sus reflexiones y que sigan conociendo. Voy a tener la oportunidad de trabajar con ustedes la próxima semana y espero el día de mañana o a más tardar el lunes enviar las orientaciones para la tarea que vamos a realizar para esta materia, para esta clase, este tema. Muchas gracias, que pasen buen día y que espero que la jornada haya servido y que cerramos la jornada por ahora. Muchas gracias.